primero agradecerte, Víctor Hugo, porque para nosotros es un orgullo estar con vos. Y para mí un placer. En este estudio donde vos haces un programa tan escuchado, tan comentado, que genera más que opinión, debates, ¿no? Discusiones que son necesarias para fortalecer nuestra frágil y joven democracia. Hay un tema que ahora, que estuvimos charlando antes de comenzar a grabar, y te decía, bueno, ¿cómo te sentías más cómodo charlando? Y vos me decías, estás abierto a que te pateen al ángulo, a quemar ropa, donde sea. Que se me ocurre ahora que en los últimos tiempos hay como una cuestión a partir de declaraciones de presidentes uruguayos, actitudes nuestras de los argentinos respecto a los hermanos uruguayos, como que quisieran separar, ensombrecer la histórica relación que hemos tenido Argentina y Uruguay. Y esto viene a colación que recién te comentaba cuando todavía no estábamos al aire, que yo admiraba los relatores de Uruguay, porque en realidad admiraba el fútbol uruguayo. Cuando yo vine aquí ya tenía una base de conocimiento de mucha gente que seguía emisoras del Uruguay hace 35 o 40 años. Eran muy escuchados los relatores del Uruguay por acá. Mi papá siempre me hablaba del maracanazo. Pero también mi papá me decía quién había sido Artigas, ¿no? Que de los caudillos, de nuestros caudillos, quizás fue el que vio mucho más lejos. Y nosotros lo estudiamos, Artigas, pero de costadito. Incluso no logramos a veces, o no queremos, asumir la importancia de Artigas en el pensamiento político rioplatense. Eso cambió en los últimos tiempos. Estamos muy a buenas con Artigas ahora. Me da la impresión de que ha habido una revisión muy interesante, muy valiosa, que Artigas está en el lugar que se merece y que han sido los argentinos los que más han hecho en estos últimos años, porque de una manera paradojal, lo que en la Argentina ahora es un amplio reconocimiento para Artigas, en Uruguay aparecieron algunas discusiones mirando con lupa algunos aspectos del pasado de Artigas. O sea que nosotros vivimos ofendidos con una parte, la parte liberal de la Argentina, que toda la vida lo sometió a Artigas a una leyenda negra, y resulta que ahora que en la Argentina esto se revierte, en Uruguay aparecen algunas voces, un poco largo de contar, críticas para la figura de Artigas. Un personaje entrañable, impresionante, de una inteligencia, de una humanidad, un adelantado impresionante, y yo creo que el más importante de los criollos patriotas que dio nuestra América. Y de una gran generosidad, ¿no? Porque siempre pensaba en los demás más que en su rol o en su... Ahora que se habla tanto del otro, Artigas siempre fue el pensamiento por el otro el más desprotegido, el indio, el negro, el gaucho pobre. Él mismo convivía con toda esa gente, y en aquel ámbito que hay que comprenderlo y ponerlo en contexto para poder mencionarlo, de una vida tan difícil, era contrabandista con toda esa gente, pero con una idea y con una casi función política, en tanto hombre vinculado, como la leyenda negra lo marca, al contrabando. Así que es un personaje esencial. Yo creo que marca muchísimo la identidad de los uruguayos, que es un héroe muy difícil de discutir y que es un motivo real de orgullo. ¿Qué es la patria para la gente? ¿Qué es para un jujeño, para un patagónico, para un porteño? Los elementos que te unen normalmente son los símbolos, la bandera, los próceres, las batallas. Es en eso que nos vemos iguales, en el cual aparece la idea de patria. Bueno, Artigas para mí es el resumen de esto. Entre el uruguayo pobre y el uruguayo rico, entre el de Paysandú y el de Montevideo, entre el hombre de izquierda y el de derecha, siempre va a haber un elemento unificador, y no existe otro tan importante como Artigas. Incluso recordaba que cuando se celebró los 200 años de la Asamblea del año 13, los diputados de Artigas no les impidieron participar. Y porque los habían elegido democráticamente. O sea, no fueron elegidos de acuerdo a los patrones que se determinaban en esa época, sino que Artigas hizo asamblea. Democrático. Los eligió, pero como venían elegidos democráticamente, no cumplieron los requisitos que se establecía para poder participar. Sí, era un pretexto también, porque lo que decían las instrucciones de Artigas era algo que el centralismo porteño no quería de ninguna manera llevar a cabo. Pero es muy interesante, él fue un adelantado de lo que llamamos el voto, la democracia. Él era un hombre que decía: mi poder emana de vosotros, del pueblo, y cesa ante vuestra presencia soberana.
Y tiene que ver, es verdad que, como vos decías antes de empezar, todo se entrecruza, ¿no? Que históricamente cuando hablan de calidad institucional, república, democracia, respeto a las disposiciones formales bien entendidas, en general a veces se han utilizado para prescindir del pueblo. Y el caso de este de Artigas es paradigmático, ¿no? Porque lo dejaron afuera de la Asamblea. Toda vez que el pueblo encuentra mayorías que lo expresen, la idea de democracia es rechazada. Está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos. No quieren la democracia. Si gana Obama, la refutan, la rechazan, ganan las minorías. Se quejaban los republicanos y los medios de comunicación vinculados a los republicanos. Decían que ganan los inmigrantes, ganan los negros, ganan las mujeres, las minorías. Ganaron la elección. Entonces la democracia ya no es tan buena. En Venezuela la democracia no sirve si va a ganar la izquierda, y en Ecuador no sirve. En donde lo toman con un poco más de calma quizás sea en Uruguay. Aquí no sirve que haya un proyecto que se haya ido volcando. Yo no sé si lo tenían previamente, aunque en algunos aspectos considero que sí, pero fue definiendo su rol, sobre todo con Cristina, en el segundo mandato de este gobierno, su rol hacia la izquierda. Y esa democracia les molesta, les perturba a los sectores liberales, que fueron los que siempre se llenaron la boca de democracia, porque la democracia venía como un sidecar, como eso que tienen las motos al lado. La democracia venía con la libertad de mercado. Esto era lo que para ellos resultaba divertido e interesante. Libertad de mercados, libertad del paso de mercaderías de un país a otro con lo que ellos llaman la libertad. Cuando la democracia se convierte en una elección democrática que permite que se impongan las que eran antes minorías sometidas, eso ya no les gusta tanto. Te decía, retomando lo del principio, que hay como ahora de vuelta una intención de establecer, más allá de que somos dos naciones independientes, hermanas pero independientes, ruido entre la relación de Argentina y Uruguay. Yo no entiendo, te mencioné el fútbol, pero también te mencioné Artigas, creo que tenemos una historia en común y el destino de esta América tiene que ver con que Argentina, Uruguay, Brasil, con quien también durante mucho tiempo nos enfrentaron y era una hipótesis de conflicto, además de todas las demás naciones hermanas de América Latina. La forma de incidir en el mundo es la unidad, es la posibilidad de ser esa patria grande que vos mencionabas. Yo creo que de gobierno a gobierno eso se ha conseguido, salvo algunos deslices infelices que se produjeron y que han quedado superados por la acción de estadista de la presidenta argentina, que en vez de enojarse y quedarse en una distancia que hubiera sido respetable del Pepe, entendió cabalmente qué había detrás de eso, sabe que no hay ningún tipo de rencor o desprecio hacia ella y menos hacia lo argentino, y me parece que el tema ha sido felizmente superado. El último viaje que hicieron juntos a la UNASUR y al sepelio, no, a la asunción de Maduro, me parece que lo demuestra. Así que de gobierno a gobierno, el Pepe ha padecido mucho en Uruguay por su deseo de estar bien cerca de la Argentina, por comprender que no se puede estar lejos de la Argentina. Y el sector de la derecha de Uruguay lo ha atacado tan duramente que aquí no tienen idea de cuánto ha jugado buena parte de su capital y de su popularidad del Pepe defendiendo la relación con lo argentino, siendo consciente de que no hay manera de desvincularse de la Argentina para construir la patria grande y una posibilidad mejor y superadora para el Uruguay. Aquí no se sabe, y el Pepe ha sido muy fuerte en eso. Y yo creo que esto está por encima del desaguisado que significó esa frase, dicha de una manera en la cual para nada se corresponde con lo que verdaderamente piensa. Y de esto que te digo estoy plenamente convencido. Y me parece que de gobierno a gobierno las cosas están bien. Y de pueblo a pueblo, la distancia que hay entre la derecha del Uruguay con la Argentina es la misma que hay entre la derecha argentina con el resto del país. Son los liberales de América, son los medios de comunicación liberales que están con vasos comunicantes muy fuertes, los diarios de aquí, los diarios de Uruguay, los liberales, y que, por cierto, han establecido una lucha a brazo partido contra esas mayorías de izquierda. Después hay antecedentes. Yo vengo del Uruguay con una impronta antiperonista.
porque así nos formamos. Nosotros crecimos escuchando emisoras como Radio Carve, por ejemplo, profundamente antiperonistas, y para mí el peronismo era un cuco en toda mi adolescencia y demás. Para colmo llegó a la Argentina, me enamoro de Alfonsín, y el primer gobierno peronista que me toca es Menem. Imagínate cuánto fue de reparador este último tiempo en la Argentina para que yo pudiese acercarme a ver con una emoción tan sincera la pelea de Laplace, por ejemplo, la película de Laplace, que me pareció Puerta de Hierro, me pareció una buena película, pero además un acercamiento muy sensible a Perón. He tenido que dar materias bastante rápidamente para acercarme en mi reconocimiento incluso a lo que el peronismo ha significado. Uno no sabe desde el Uruguay, desde ninguna parte del mundo, lo que por el obrero y el trabajador ha hecho el peronismo. Uno no sabe la dignidad que ha recuperado hasta que está aquí y es testigo de lo que cuesta a una empresa prescindir de un trabajador, sacárselo de encima. Es una cosa verdaderamente muy difícil. En Uruguay es mucho más fácil, en Chile también, en cualquier parte del mundo. Yo no creo que haya muchos sitios donde el trabajador esté tan defendido. Lo primero que aprecié es que la base del trabajador era naturalmente peronista. Y eso me resultaba respetable. Me costaba más entender a los intelectuales, sobre todo por la calle tan ancha que tiene el peronismo, donde caben Menem y Kirchner, por ejemplo. Y eso era un poco difícil de compatibilizar. Este último tiempo ha sido muy sanador, entiendo, en lo que uno ha pensado o creído del peronismo. Y esto hay que entender que le ocurrió a todo el Uruguay. El Uruguay fue formateado antiperonista. Y sin una experiencia, y por eso ahora hay tanta bronca, podría decirse odio, de un sector político hacia la Argentina, porque se unieron peronismo y un sentimiento de izquierda, se dieron la mano. Eso es demasiado visto desde el otro lado, como es demasiado visto desde aquí, desde la Argentina también, para el sector liberal. Bueno, Torcuato Di Tella, que no es peronista, incluso es crítico del primer peronismo, dice que siempre la única izquierda que existió de los 30 para acá, 30 me refiero al siglo XX, década del 30, es el peronismo. Sí, podría decirse que en los logros sí, pero en la evolución, en el recorrido del pensamiento no. Lo que exaspera a veces, visto desde la izquierda del peronismo, es que dio todo lo que la izquierda soñó, pero elaborado, paso a paso, en un convencimiento ideológico. El peronismo se lo dio hecho y se lo dio resuelto. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí viene alguna divergencia con los sectores tradicionales de lo que llamamos la izquierda, el socialismo, podría decirse también el comunismo, la democracia cristiana en la medida en que yo la veo también formada como parte de la izquierda. Me parece que por ahí pasa el tema. Nuestra izquierda, por lo menos la Argentina, yo no quisiera generalizar porque tampoco conozco. Cuando digo nuestra izquierda me refiero a socialismo, Partido Comunista, democracia cristiana de la década del 40. Miraban más a Europa que Argentina, con lo cual su parámetro de análisis tenía que ver con lo que en Europa se resolvía y no con lo que pasaba realmente en Argentina y en América Latina. Por eso podían ser, entre comillas, hasta aliados de la dictadura. En el 55 pasó con la fusiladora, y no entender el fenómeno nacional del peronismo con todas las contradicciones y cuestiones que también el peronismo implica, ¿no? Hay una cosa que a veces se menciona de los pueblos que deben ser enseñados a pescar y no que le den el pescado. Y en política creo que el peronismo, esto lo estoy improvisando, no es una idea que venga de antes, se me ocurre en este momento. En política la sensación podría ser que el peronismo le dio el pescado al trabajador, al obrero, al que lo necesitaba, en términos ideológicos.
no le enseñó a pescar, no le enseñó ese proceso de la izquierda, de ese entendimiento que puede haber desde la izquierda, se lo dio. Y de ahí viene quizás esa distancia que también desde la izquierda se ha tenido con el peronismo, por lo menos hasta que ahora asumió banderas claramente de la izquierda y de lo que llamamos el progresismo en este periodo del kirchnerismo. El peronismo se construye en la calle. Es cierto que después Perón lo consolida desde el Estado, pero sin 17 de octubre no hubiese existido Perón. Es más, según los libros más serios, hablan de que Perón pensaba y le decía a Evita, vayámonos, retirémonos. El pueblo, sin participación importante de ninguna estructura del Estado, ni siquiera de dirigente, más allá de lo que dice el folclore, y ese pueblo, o esos trabajadores en realidad, que son parte obviamente del pueblo, pero la columna vertebral del 17 de octubre fueron los trabajadores, la mayoría eran comunistas, anarquistas, socialistas, mucho cabecita negra que había venido en el marco de la situación de la guerra, sustitución de importaciones, empresas y fábricas que se abrían en esa situación, quizás con una idea más nacional, más no tan esquemática, pero todos se dieron cuenta que ese coronel, esa política de ese coronel, les permitía ingresar a la Argentina formal, que creo que ni siquiera visualizaban creo que Alejandro Horus alguna vez dijo, fue el desembarco de la clase obrera del Parlamento, ¿no? Al Congreso, a la democracia. Pero sí, luego se hizo fuerte el Estado, y nosotros reivindicamos eso, el rol del Estado en manos del pueblo, con los dirigentes que sepamos elegir. Pero vos me hablabas y me gustó eso de que allá en Uruguay había una visión gorila, digamos. Uh-huh. Que debe tener que ver también con los unitarios, siempre iban a Montevideo, bueno, y ahí Sarmiento y todo. Es histórico. En aquel tiempo, desde 1826 a 1870, se escribe la historia y te la dan cerradita. Luis Sagasti tiene un libro que se llama Perdidos en el Espacio, una cosa por el estilo, estupendo, de análisis de esto. Y él dice que todos aquellos años, todas aquellas décadas fueron para hacer de una manera el país. Lo blindaron y se lo dieron al siglo XX diciendo, bueno, este es el país, ahora arréglense. Aparecerá después Perón para romper con esa matriz y ahora finalmente el kirchnerismo para completar, esperemos, en esa discusión histórica, para completar esa revisión que se ha hecho de ese tiempo en el que Mitre entregó la historia y dijo, señores, esta es. Y anda a discutirla después con décadas y décadas de formación de una manera determinada de las generaciones de argentinos. Y anda a explicarlo en Uruguay. Es un tema muy, muy difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo intelectual, hay que apasionarse por estos temas para poder más o menos acomodarlos tanto. Yo lo he hecho y con mucho gusto. Sí, además, a veces hablar de los caudillos, hablar de Teópilo Yrigoyen, por supuesto de Rosa, hace que alguno diga, bueno, pero eso fue el siglo XIX. Pero vos hiciste mención de Alfonsín. Yo no lo voté a Alfonsín, y era muy crítico cuando fue presidente. Hoy a la distancia me doy cuenta, estoy convencido, lo vengo diciendo desde el mismo día que Alfonsín fue obligado a irse, no por un golpe militar, sino por el primer golpe económico que se produce post-dictadura, que su saldo era positivo. Y hoy a la distancia cada vez se ve más positivo. Pero me parece que lo de Alfonsín puede servir para hacer docencia. Porque si uno ve quiénes se enfrentaron a Alfonsín y a su vez a quiénes Alfonsín enfrentó, digamos, el enfrentamiento el discurso de Alfonsín en la sociedad rural, el enfrentamiento de Alfonsín con el sector más retrógrado de la iglesia, lo que parece una anécdota y en definitiva es un hecho muy superior a una anécdota. Que sea Mañeto quien le dice a Alfonsín su ciclo está agotado. Sí, usted ya es un estorbo. Y eso pasó hace muy poco, estamos hablando de años 20 años. 88. Sí, ¿no? 88, 89. 25 años. Y eso sirve para analizar esta realidad, porque... Pero desde ya Alfonsín en estos momentos para un buen sector de la oposición es una palabra casi molesta. Estoy hablando del primer Alfonsín, porque en sus conciencias les mueve el desastre en el que muchos de ellos se han metido, particularmente dentro de su propio partido, pero también en algunos sectores de la oposición, pareciéndose tanto a lo que derrumbó, o estando tan al servicio de lo que derrumbó el gobierno de Alfonsín, que para mí tuvo mucho coraje, yo lo valoro enormemente, Alfonsín. Tuve una etapa en la cual, como el Pacto de Olivos y
las denuncias que se hicieron de corrupción, que después eran todas mentiras, pero que horadan la confianza en hombres que uno admira mucho. Pero él tuvo el coraje, juzgó a las juntas, metió la ley de divorcio contra la Iglesia, quiso democratizar el sindicalismo, estuvo a un voto de conseguirlo y yo creo que hubiera sido útil. Cuando miramos los problemas que hay en el subte, por ejemplo, con sectores que no se sienten representados por sus sindicatos, aquella democratización que intentó Alfonsín quizás hubiera sido muy útil. Luchó, me parece también, de alguna manera, aunque más pálidamente que en estos tiempos, contra lo que se llama el establishment económico dominante, que es el que finalmente le tuerce el brazo, porque lo que se quería era seguir con Martínez de Oz. Él vino a ser una interrupción en el proyecto liberal empujado desde los Estados Unidos que intentó Martínez de Oz. Creo que él lo interrumpe. Y generó, absolutamente. Y generó nostalgia. El primer ministro fue Grispum. Y el planteo de Grispum fue el no pago a la deuda. Yo en aquella época militaba en Juventudes Políticas. Me acuerdo de una marcha que había más de 100.000 personas por las calles de Buenos Aires planteando el no pago a la deuda. Obviamente, había otros actores. En aquel momento era lo que se llamaban los capitanes de la industria, lo que hoy llamamos grupos económicos, además, por supuesto, los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la fuerte presión de Estados Unidos, y incluso también de países hermanos, porque salvo Fidel Castro, que planteaba lo que la deuda externa le iba a generar a los países emergentes, y no pudo. Creo que la base, yo creo que no es un tema solamente de Alfonsín, creo que la base social que se había construido en ese momento no le daba el poder necesario para seguir avanzando, pero él lo intentó. Después, bueno, cuando lanza la economía de guerra genera una contradicción, pero... No son buenos constructores del poder los que no sean peronistas en la Argentina. Aquel plan de Surruil, voy a decir algo que por ahí va a incomodar a muchos, es muy superior a muchos planes económicos que hablan hoy sectores de la oposición. O sea que aún con las críticas que uno puede tener, por lo menos hablaba del mercado interno, de los trabajadores, de la industria nacional. Pero esas disputas hablan de lo que... Porque, volviendo a Artigas, si uno lee cómo lo descalifican a Artigas, los sectores de la civilización, es lo mismo que decían de Rosa, es lo mismo que dijeron después de Irigoyen, es lo mismo que dijeron de Perón. De alguna manera son los mismos elementos por los cuales también echan a Frondizi y a Ilia, más allá que eran democracias restringidas, más allá de todas las contradicciones y cuestiones que el peronismo y la sociedad argentina se debe una profunda autocrítica a los 70, las cuestiones de Isabel Martínez de Perón no solamente era la violencia, sino había otras cuestiones de forma. Y hoy la crítica que sufrió Alfonsín y Néstor y Cristina tienen todo un mismo patrón, un mismo hilo conductor, que es la seguridad jurídica, la hegemonía. La seguridad jurídica que le conviene al que se aseguró las cosas de antemano. Por eso le sirve tanto a la derecha seguridad jurídica para lo que ya se robaron, para lo que ya seguridad jurídica para tirar un cañonazo y que la tierra sea del que puso un empréstito y se quedaban con 20.000, con 30.000 hectáreas. Eso que no se admite en la inteligencia de nadie, tenés que blindarlo. ¿Con qué? Con la seguridad jurídica. Esto ya es mío, nadie me lo puede quitar. Lo convertís en ley porque sos lo dominante. Creo que hay en la Argentina 2.000 y pico de municipios. ¿Sabés, Chino, cuántos municipios hay? Esto es interesante para buscarlo, porque estas son ideas sueltas que uno tiene en realidad. Yo no soy un especialista en economía, más bien. Pero en Francia, que es mucho más pequeño que la Argentina, hay 31.000 comunas contra 2.000 y pico de la Argentina. Fíjate la división de bienes que eso significa en sí misma. En Francia, alguien que tenga 100 hectáreas ya es casi un latifundista. 50 hectáreas, 70, 100 hectáreas. Está hecho el reparto, está igualado. Es decir, la tarea que tienen que llevar adelante es muy distinta a la de aquí, que tenés que igualar lo inigualable. Porque soñamos con la igualación y hay caminos que se recorren y que son positivos y algo se ha hecho. Pero, ¿cómo haces para igualar al que tiene 20.000 hectáreas que no se sabe cómo las ganó, ni pregunta, por supuesto? Las tiene asegurada en su famosa seguridad jurídica y demás. Esa desigualdad básica con la que construyeron
poder los sectores dominantes en América Latina, es algo que nos va a condenar para siempre, nos tiene condenados para siempre. Es muy difícil revertirlo, en nombre de lo que ellos, por supuesto, llaman las seguridades jurídicas y todo lo que la ley, construida por ellos, escrita por ellos, les permitió armar, para que el Código Penal sea un mecanismo para evitar que a ellos le quiten nada, que a ellos los roben, y el Código Civil sea un mecanismo para poder ellos, los sectores dominantes, robar a la gente y quedarse con todo. Si te contara de mis ruidos.